Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la capacitación para el desarrollo de innovación y creatividad. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie pues es un secreto que hoy en día requerimos cada vez más profesionales, ¿no? Las empresas en realidad requieren más profesionales y más empleados con pensamiento crítico, con creatividad, con habilidades de comunicación, así también como de colaboración, ¿no? Así, a medida que se integran nuevas tecnologías y se hace más conocido justamente el concepto eh, de Customer Engagement, las organizaciones empiezan a trabajar pues mediante nuevas tecnologías, ¿no? La adopción de nuevas tecnologías, y en este punto cobra un rol fundamental la creatividad y la innovación. La creatividad es solo uno de los factores, uno de los tantos factores que benefician la productividad de una organización o de una empresa. Sin duda es clave tomar en consideración y orientar la búsqueda y la retención del talento en las organizaciones justamente hacia este tipo de competencias, ¿no? De manera que se puedan incentivar mejores estrategias. Tenemos entonces, ¿no?, que la creatividad, la innovación claramente contribuyen, ¿no? Contribuyen al rol de la productividad, ¿no? Justamente ayer hacíamos referencia a este concepto tan importante de la productividad en las organizaciones. Entonces, eh, tenemos que el entorno cada vez se torna pues más competitivo, ¿no? A nivel mundial, debido a esta pandemia. Si antes ya teníamos pues este problema del empleo, había mucha gente desempleada, hoy hay aún más personal, más profesionales, más personas en edad laboral que simplemente pues ya no se encuentran trabajando. Entonces, hoy vemos que el entorno competitivo a nivel mundial se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Más dinámico. Estamos sujetos pues a nuevos cambios, ¿no? A medida que la competencia aumenta, las ventajas competitivas disminuyen y las organizaciones se ven obligadas a ser sumamente minuciosos en términos de productividad, ¿no? Entonces vemos allí cuál es el enlace, ¿no? El enlace desde la actividad creativa se generan las ideas, claramente se establecen criterios y llegamos pues a la innovación, ¿no? Que es el resultado nuevo y mejor que el que teníamos en el punto de partida, ¿no? Más barato, más rápido, más seguro, más estético y más cómodo. Pero vamos a puntualizar, ¿no? Vamos a puntualizar estos conceptos tan importantes que hoy en día cobran un rol trascendental dentro de toda organización, ¿no? Dentro de todas las actividades que hagamos en las organizaciones. La creatividad claramente hace referencia a ideas, pensamientos que son justamente novedosos, ¿no? Por eso se refiere a ser creativos, ¿no? Que para que se concreten es necesaria la puesta en marcha de planes innovadores que se transformen luego en una realidad que sea palpable. Muchos no lo sabían, ¿no? Pero hay un día de la creatividad, ¿no? El Día de la Creatividad se celebra el 21 de abril de cada año y tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos allí como organizaciones internacionales, como por ejemplo la UNESCO, ¿no? Nos habla de este punto, ¿no? De este punto tan importante. Indica, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, designó el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la para crear una mayor conciencia, ¿no?, sobre el papel de la creatividad y la innovación en la solución de problemas que inciden en el desarrollo tanto económico, social y sostenible de las naciones, ¿no?, especialmente en los problemas más apremiantes que justamente buscan erradicar la pobreza y el hambre, ¿no? E indica también un factor muy importante, ¿no? Si bien la pobreza ha sido considerada durante mucho tiempo en términos económicos, ahora se reconoce que no solo debería medirse en función a las privaciones materiales, sino también en función a la falta de participación en la adopción de decisiones o del acceso restringido a la vida cívica, social y cultural. Entonces, ¿en qué se enfoca, ¿no?, lo que menciona justamente la ONU? De que no solamente se habla de pobreza en términos materiales, sino también pobreza aquel que no adopta,
¿no?, decisiones y no contribuye, ¿no?, desde el ámbito de innovación y creatividad con el desarrollo de su país, de la nación o incluso del mundo entero, ¿no? Uno de los ejemplos más claros en temas de innovación y creatividad es lo que venimos pasando con el tema de la pandemia, ¿no? Muchos países hoy se encuentran pues sumergidos, ¿no?, en esta labor de encontrar la vacuna, ¿no? Han habido muchas propuestas, muchas se han desestimado, otras siguen en, dentro de las fases que debe seguir, por ejemplo, la elaboración de la vacuna, pero vemos pues cómo toda la humanidad apuesta justamente por encontrar esa vacuna, ¿no? Entonces, en aras de justamente llegar a buen puerto, ¿no?, todos los países se han puesto a trabajar, ¿no? Entonces vemos que este tipo de organizaciones van mucho más allá en cuanto al análisis de pobreza, ¿no? Ya no solamente lo reduce a un ámbito material, sino también a una escasez de participación y adopción de creatividad e innovación en cuanto a la ciudadanía, ¿no? Bien, ¿quiénes pueden innovar y crear? Esa es la pregunta. ¿Solamente pueden innovar y crear las personas que tienen estudios? No, para nada, ¿no? En realidad, todos, absolutamente todos podemos innovar y crear. El hecho de que una persona tenga estudios probablemente le dé mejores herramientas para afrontar una cierta realidad, ¿no? Conllevar de repente momentos de incertidumbre, estar mejor preparados frente a una situación. Sin embargo, hemos descubierto cómo a lo largo de la historia, pues hay multimillonarios, por ejemplo, que no han tenido estudios, han innovado y han creado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al fundador de Facebook. Él incluso consiguió su título universitario después de haber creado la red pues, social más grande del mundo, ¿no?, o con mayor acogida del mundo. Tenemos a John Rockefeller, ¿no?, que fue un personaje muy pobre, ¿no?, muy pobre, incluso no tenían para comer y se hizo, pues, es uno de los multimillonarios o de las personas más ricas del mundo, ¿no? Fue, en realidad, porque hoy ya no se encuentra, ¿no? Sin embargo, su legado ha perdurado, ¿no? La familia Rockefeller es una de las más ricas de Estados Unidos, eh, y una de las más ricas del mundo. Incluso se habla de que su fortuna es incalculable. No tuvieron que pasar por las aulas, por ejemplo, ¿no? Porque ellos se formaron en este día a día, ¿no? Tenemos a Mancio Ortega también, que no fue una persona, sus raíces no fueron pudientes, sin embargo creó pues este imperio Sahara, ¿no? Sahara. Entonces vemos cómo todos, absolutamente todos, sin distinción. Claramente el rol de la educación es importantísimo, da mejores herramientas, ¿no? Te da una mejor base. Sin embargo, tampoco es determinante. Vemos cómo muchas personas con doctorados y muchos estudios tampoco pues han logrado eh, magníficas cosas de repente como si lo han podido hacer estas personas. Entonces, mucho depende, ¿no?, de la capacidad de cada persona y de lo que quiera lograr, del objetivo que se ponga en su vida, ¿no? Entonces, eso ya es un tema más personal, más que de todos los estudios y cartones que uno pueda juntar. Claramente, la educación te va a dar una base que nada en el mundo te va a dar. No hay mejor inversión que la educación, ¿no? Sin embargo, pues no es determinante, ¿no? Entonces vemos acá que justamente para innovar, para crear, es necesario hoy en día definir tu potencial empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Tener en cuenta cuáles son las razones por las que no prospera un negocio y tener en cuenta también el perfil de la persona emprendedora. Ahora, pregunto, ¿es necesario innovar y ser creativo solamente en una organización? Por supuesto que no, ¿no? Lo hemos visto con los personajes anteriores. Ellos, pues, quizás en algún momento trabajaron para alguna empresa, ¿no? Es probable, pero no necesariamente tengo que llegar a una organización grande, transnacional, para poder innovar y para poder crear. Puedo hacerlo
¿no? De forma personal, ¿no? Lo hemos visto con los personajes eh, que se han presentado, ¿no? Entonces, ellos no necesitaron estar en grandes corporaciones justamente para desarrollar ese potencial empresarial, ¿no? Entonces, tenemos que, hay 3 puntos fundamentales, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 puntos, me lleva pues a evaluar qué es lo que quiero cambiar. Probablemente la persona que innove, la persona que sea creativa, la persona que quiere asumir las riendas, ser pues un empresario de éxito, tiene que evaluar los tiempos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ser dueño de tu propio negocio. Y es que muchas eh, durante toda la historia nos han enseñado siempre a estudiar para trabajar en organizaciones, mas no nos han puesto ese curso o de repente no nos han enseñado o no nos han implantado el pensamiento pues crítico que nos lleve a evaluar si es lo mejor trabajar para una organización o nosotros mismos hacer una organización. Y en ese sentido, ¿no? La persona cuando se pone ese objetivo de establecerse como su propio jefe, como ser un empresario, crear su propia empresa, evalúa muchos factores, ¿no? Como por ejemplo el tiempo. Muchas personas piensan que el empresario, por ejemplo, es una persona pues que está cruzado de brazos, o que otros solamente trabajan para esta persona, cuando no es así, cuando uno recién inicia, ¿no? Un negocio, claramente pues tiene que ponerle incluso más horas de trabajo, ¿no? El trabajo es mucho mayor, más arduo todavía, ¿no? Porque si mi empresa está recién empezando, no es muy conocida, ¿no? Entonces voy a trabajar muchísimo más justamente para llegar a lograr pues cierto nivel de estabilidad, ¿no? El término de la responsabilidad. Muchos piensan también que un empresario delega, mucho delega, y probablemente sea así, pero cuando ya haya cierto nivel de estabilidad, ¿no? Cierto nivel de estabilidad financiera, haya pues cargos de confianza que me permitan a mi empresario, ¿no? Delegar funciones, ¿no? Que justamente les otorgue la responsabilidad al personal que trabaje conmigo, ¿no? El estilo de vida, ¿no? El estilo de vida cambia, ¿no? Entonces, las personas que asumen ese reto de volverse a sí mismos sus jefes, claramente asumen otro tipo de vida, ¿no? Otro estilo de vida que simplemente no se basa pues en delegar responsabilidades o sentarse a esperar que las cosas salgan por sí mismas, sino más bien que se esfuerzan aún más, ¿no? Otro punto importante es el riesgo. Las empresas y las mismas personas que apuestan por ser empresarios en algún momento, van a asumir algún riesgo, ¿no? Están pues con el pensamiento de que si yo invierto, no necesariamente voy a ganar, ¿no? Entonces existe esa posibilidad, existe este 50-50, ¿no? Donde el riesgo es un factor latente, ¿no? Tanto las organizaciones como las personas apuestan, ¿no? Cuando yo toco la puerta de una empresa para poder presentarme, para poder trabajar en ella, también estoy arriesgando. No sé qué tipo de jefes me van a tocar, no sé qué tipo de empresa es, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, hay riesgo de todos lados, ¿no? Lo importante es justamente saber manejar, ¿no? Saber manejar esas variables y esos factores, ¿no? Que van a determinar que si yo ingreso a trabajar en una empresa, siga allí, o de lo contrario, si yo quiero formar mi propia empresa, pues claramente logre cierta estabilidad en el mercado. El reconocimiento, ¿no? En realidad, el tema del reconocimiento y el éxito, ¿no? Es un concepto individual, ¿no? Para mí el éxito puede ser mi propio jefe aunque no gane millones. Para otra persona, el éxito puede ser laborar en empresas bastante grandes. Entonces, el éxito, el reconocimiento, es un concepto que lo asume cada persona como tal. Para otras personas, el éxito es irse a vivir al extranjero, para otras no. Para otras, el éxito es formar mi empresa y hacer patria en mi país.
¿no? Entonces, el reconocimiento, si bien es importante, el concepto de reconocimiento y de éxito lo asume cada quien, ¿no? Bien. Otro punto importante, ¿no? Ya hemos visto que el primero es qué es lo que quiero en realidad cambiar, ¿no? El segundo es las razones por las que no prospera un negocio, ¿no? Entonces, hay muchas razones, ¿no? Desde el ámbito organizacional y desde el ámbito personal, ¿no? Hablo desde los dos ámbitos, puesto que hay muchas personas que siguen pensando que trabajar en una organización es lo más importante para ellos, lo ven como un tema de éxito, y hay otras que visualizan en algún momento formar su empresa y ser su propio jefe, ¿no? Entonces, dentro de esas razones por las que no prospera un negocio justamente, y son las fallas en las que muchas empresas y muchas personas caen, es un planeamiento deficiente, ¿no? Hay muchas personas que se lanzan a la piscina, no se analiza bien el contexto, el entorno, la coyuntura, entonces incurren pues en este fracaso, ¿no? O que se quede de repente la empresa en medio camino, ¿no? Tenemos el potencial de mercado. Cuando recién empezó, por ejemplo, la pandemia, ¿qué era lo que escaseaba mayormente? Las mascarillas. No se había hecho, pues, la contingencia, ¿no? Porque nunca se había vendido la cantidad de mascarillas que sí se ha vendido, ¿no? En términos generales, por ejemplo, materiales de salud, ¿no? El tema del jabón líquido, el alcohol en gel, volaban, ¿no? Incrementó muchísimo el consumo. Entonces, no se había previsto, ¿no? Justamente porque el tema fue muy abrupto, ¿no? Entonces, ese potencial de mercado que en su momento hubo y que hoy ha disminuido claramente porque las cosas ya van mejorando y van cambiando, ¿no? No, no, no se vio, no se visualizó, ¿no? Entonces, en eso haciendo una analogía, en eso también incurren, en esas fallas incurren muchas empresas, muchos emprendedores, ¿no? Crecimiento desordenado, ¿ok? Formé mi empresa, hoy ya hay una organización, pero no he logrado un control, ¿no? De repente empecé primero yo, ¿no? Luego incrementé a uno o dos personal más, ¿no? Para que asuman ciertas labores, ciertas funciones, ¿no? Y así fue creciendo, ¿no? Una área, otra área, pero no he llevado el control, ¿no? No he llevado el control. Entonces se ha hecho un crecimiento desordenado, ¿no? Esto también es una de las razones por la que un negocio claramente no prospera, ¿no? La llegada al público objetivo. Si yo voy a formar un negocio, ¿no? Una empresa, de repente, es importante determinar el público objetivo al que quiero llegar, ¿no? Supongamos, quiero poner una heladería, no sé, ¿no? Es un ejemplo, una heladería. No la voy a poner pues en la sierra, ¿no? Porque difícilmente alguien me va a comprar, justamente porque el clima no es adecuado, de repente hay otras costumbres en cuanto al consumo, entonces no tendría sentido. Mi público objetivo no va a ser ese, ¿no? Bien, escaso capital es una de las razones, pero no es tampoco tan determinante, es una de las razones en realidad, pero no es que solamente con eso no prospere el negocio, ¿no? Y excesiva competencia se da, ¿no? Y en este punto, ¿no? Ya sabemos que hoy, por ejemplo, el rubro de restaurantes hay cantidad, ¿no? Hay muchos en realidad. El mercado está cubierto, por ejemplo, de restaurantes, pero ¿qué hace y qué determina que yo le compre a uno y no le compre a otro? ¿No? Tiene que haber en ese sentido un factor diferenciador, ¿no? Bien. Perfil de una persona emprendedora, ¿no? Y en ese sentido no hablamos solamente del formar a un emprendedor en base a su propia empresa, sino también a nivel global, también cuando uno postula, ¿no? A organizaciones, algo que es muy valorado es que la persona tenga este nivel de creatividad, de innovación, de emprendimiento, ¿no? Porque es obviamente esa persona es la que me va a generar más ideas, ¿no? La que me va a ayudar justamente a sacar mi organización adelante. Entonces, en ese punto es importante la confianza en sí mismo, una persona que es un colaborador, que es seguro de sí mismo
seguro de sus capacidades, seguro de sus habilidades, claramente va a ser una persona que aporte mucho más. Eso se visualiza, eso la empresa en algún momento lo va eh, a ver, ¿no? Y las empresas que son buenas, las empresas que son socialmente responsables, claramente pues lo va a tener en cuenta, ¿no? Hace un análisis global. Muchas personas, ¿no? Tienen de repente, o no tienen en realidad, la capacidad de hacer un análisis macro, ¿no? Sino más bien un análisis pormenorizado, ¿no? Le ponen una situación, un contexto, y analizan solamente en base a ese contexto, no analizan las consecuencias que va a tener si es que se implanta cierta estrategia o se hace cierta actividad, ¿no? Entonces, esas personas con un análisis muy reducido de las situaciones, que no avisorizan de repente qué es lo que conlleva tomar una decisión, puede ocasionar muchos problemas. Ese tipo de personas, sobre todo en cargos gerenciales, en cargos directivos, ¿no? En cargos que requieren claramente un análisis muy exhaustivo, pueden traer muchos problemas a la organización. Estabilidad emocional, ¿no? En este punto, pues, hay personas, ¿no? Que no logran esa estabilidad por diversos motivos, por diversos factores. Hay personas, por ejemplo, que se estresan demasiado rápido, como que hay personas que no saben lidiar, ¿no? Con el estrés. Es lo que ha pasado en medio de este aislamiento, ¿no? Hay personas que incluso ya se han reportado, están con medicación, por ejemplo, ¿no? Porque no han sabido sobrellevar esta situación, como que hay otras que a pesar de encontrarse en la misma situación, han podido pues salir airosos, ¿no? El realismo en la toma de decisiones. Muchas empresas o muchas personas en realidad toman decisiones en base al momento, sin un análisis pormenorizado, o se dejan ganar de repente por la coyuntura, por el momento, ¿no? Ese tipo de personas también pueden conllevar a la empresa a generar pues muchos problemas, ¿no? Las decisiones no se toman de momento, ¿no? Las decisiones se analizan también a futuro, a un largo plazo, ¿no? Manejo de buenas relaciones interpersonales, y en este sentido entra a tallar el tema de eh, las habilidades blandas, ¿no? Lo que hemos ya venido también evaluando en todas estas clases, ¿no? Las soft skills, ¿no? Es muy importante, ¿no? Eh, Importante en todos los niveles, pero más aún en niveles directivos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de guiar un equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el jefe no tiene la capacidad de comunicación con sus empleados? ¿Qué pasa si el jefe es una persona poco asertiva, ¿no? Si no tiene esta habilidad de negociar, ¿no? Hoy más que nunca estamos sumergidos en una realidad en la que la negociación ya forma parte de nuestras vidas. Hemos tenido que ser flexibles en cuanto a horarios, en cuanto a actividades, en cuanto al cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, en este punto, el manejo de buenas relaciones interpersonales, pues, es trascendental, ¿no? Los líderes y en general los colaboradores tienen que estar en la capacidad de saber manejar o saber desarrollar o mejorar incluso ciertas habilidades, ¿no? Gusto por los retos. La persona emprendedora siempre va a tener esa ambición, pero esa ambición sana, ¿no? Esa ambición sana justamente por no quedarse dentro de la zona de confort, sino salir más allá, ver qué más puede lograr. Hay riesgos, como en todos lados, como cualquier ocasión en la vida que nos presenta, siempre va a haber riesgos, pero si no asumo esos riesgos, entonces voy a ser siempre una persona o un colaborador, un empleado conformista. Siempre pues sé que en el mar en calma siempre voy a permanecer bien, pero ¿qué pasa si voy más allá? ¿No? Que de repente hay mejores oportunidades, ¿no? Y
la persona emprendedora también tiene que tener esa habilidad para dirigir. No todas las personas gozamos de habilidades de liderazgo, para delegar, ¿no? Y para afrontar ciertos retos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los criterios para evaluar estas ideas, ¿no? Para evaluar estas ideas tan innovadoras, tan creativas. Recuérdese que las empresas nos evalúan de forma constante, ¿no? Entonces hay 3 puntos importantes, ¿no? Desde el lado del emprendedor, ¿no? De la persona que quiere formar su empresa, como también de las organizaciones, ¿no? Entonces, hay puntos importantes como, por ejemplo, la satisfacción personal u organizacional, ¿no? La necesidad del mercado y la rentabilidad. Sobre eso hay una base fundamental que es la diferenciación. Yo puedo establecer mi plan de negocios, puedo establecer mis nuevas ideas, puedo establecer nuevas formas de trabajo y orientarme hacia un público determinado, justamente para que mi empresa siga vigente en el mercado, pero este factor diferenciación va a ser, valga la redundancia, justamente la diferencia, ¿no? Con otras empresas que manejan el mismo rubro, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si hemos tomado el camino correcto, ¿no? O si estamos tomando el camino correcto dentro del ámbito organizacional o dentro del ámbito de emprendimiento, ¿no? Primero, tiene que haber pues esa satisfacción personal, como ya lo decía, ¿no? Entonces, en ese punto, como colaborador, me pregunto, ¿me gusta lo que hago? Muchas personas, debido a la necesidad, la desesperación y propio de la crisis por la que estamos atravesando, en realidad cogen el primer trabajo que ven, ¿no? No importa si no me gusta, no importa si de repente hay explotación, no importa si el sueldo es bajísimo, porque en realidad la desesperación apremia, se entiende, ¿no? Pero en este sentido, recordemos que trabajo que no nos gusta, trabajo donde estamos explotados, trabajo donde no nos pagan el sueldo que nos merecemos, no vamos a durar. Claramente vamos a salir corriendo. Probablemente duraremos 2, 3 meses, pero luego estaremos siempre en búsqueda de nuevas oportunidades porque es algo que no me conviene. Entonces, en ese sentido, yo sabré que estoy en el camino correcto cuando encuentro esa satisfacción personal, ¿no? Me siento bien en ese lugar donde estoy trabajando, soy correspondido, me están pagando lo que realmente vale mi trabajo, ¿no? Entonces sigo allí, ¿no? Como les manifesté en algún momento, la relación laboral va a seguir en cuanto nos convenga a los dos, ¿no? En cuanto le convenga a la empresa y le convenga al colaborador. Si no, la relación laboral se acaba, ¿no? Como segundo punto, tenemos la necesidad de mercado. Yo sabré si estoy en el camino correcto cuando exista una necesidad de mercado y cuando haya gente que esté interesada en mi producto. Yo no puedo vender cosas que no le interesan a la gente, no tendría sentido, ¿no? Entonces, en cuanto y en tanto las personas sigan interesadas en mi producto, entonces sabré que estoy en la línea correcta, ¿no? En el tema de emprendimiento, en el tema de crear, en el tema de innovar, ¿no? Como tercer punto, tenemos que mi producto, aquel que yo ya saqué a mi mercado, ¿no? ¿Genera rentabilidad? ¿No? Yo, empresa, estoy en el mercado, ¿estoy generando rentabilidad? ¿Avisoro, visualizo o veo el potencial financiero, ¿no? De mi empresa? Entonces, en esos 3 puntos es que yo sabré si he tomado realmente el camino correcto, ¿no? En ámbito tanto empresarial como de repente de emprendedor. Bien. Para emprender un negocio es necesario un punto trascendental, importante y definitivo, ¿no? Reconocer las oportunidades que hay en el mercado, ¿no? Reconocer las oportunidades que hay en mi entorno. Y dentro de este reconocimiento de oportunidades, pues tenemos 4 puntos que son importantes. Las tendencias del mercado, se debe de entender a la competencia, conocer clientes y proveedores y la visualización del negocio, ¿no? Justamente lo que ya veníamos indicando y diciendo, ¿no?
Eh, es importante entonces, ¿no? Tener en cuenta que hoy en día las tendencias son cambiantes, ¿no? Ya no hay las tendencias estáticas, eso no existe, ¿no? No hay nada más cierto que el que constantemente estamos en cambio. Entonces, el evaluar las tendencias del mercado resulta hoy definitivo para que mi negocio continúe vigente, ¿no? Probablemente los hábitos de consumo hoy hayan cambiado de forma radical. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? La canasta básica familiar también incluye, ¿no? Y se incluye prácticamente como canasta básica familiar los insumos para lavado de manos. Es indispensable. Hoy día ya no, cuando vamos al mercado o al supermercado, ya no solamente nos preocupamos por el arroz, el azúcar, el aceite, no, sí o sí tenemos que llevar jabón, ¿no? Porque hoy ya los hábitos de consumo y esas tendencias de mercado han cambiado, ¿no? Entender a la competencia, cuáles son las estrategias que la competencia asume. Estamos sumergidos en un entorno competitivo que es duro hoy en día, ¿no? Es realmente complejo porque va a haber muchas empresas sacando nuevos productos, sin embargo, al tener tantas personas desempleadas, pues el consumo va a bajar, ¿no? Entonces la competencia va a ser feroz y atroz, ¿no? Y en ese punto es importante comprender qué tipo de estrategias se emplean justamente para que el consumidor le compre a ellos y, por ejemplo, no me compre a mí, o que yo de repente no maneje los mismos márgenes de ventas con ellos, ¿no? Conocer los clientes y proveedores. Esto tiene una estrecha relación con el tema de los hábitos de consumo y las tendencias de mercado también, ¿no? Ahora, en el caso de los proveedores es indispensable. Si estamos bajo pues estos niveles tan altos de competitividad y este entorno tan dinámico en el que nos estamos desarrollando, sería pues un error garrafal coger un proveedor que en algún momento me falle, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Hay que coger con pinzas esta situación porque los fallos hoy se pagan, ¿no? Se pagan y en este entorno sería pues fatal perder a un cliente por errores de los proveedores, ¿no? Ni siquiera nuestros como organización, sino por errores de terceros, ¿no? Entonces, conocer al cliente y al proveedor va a ser bastante importante. Y la visualización del negocio. Yo tengo hoy en día mi negocio, pero ¿cómo lo visualizo más adelante? Eh, uno de los puntos fundamentales justamente este, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria, uno de los casos más sonados fue la pastelería San Antonio, ¿no? Que convirtió pues su restaurante o sus panaderías en mini market, ¿no? Entonces, hemos podido ver cómo diferentes empresas han luchado justamente por proteger los intereses, ¿no? Sus intereses, ahora consideran nuevas necesidades de sus clientes, tienen en cuenta la salud, la situación económica de su personal, de sus familias, ¿no? Hay un creciente riesgo, ¿no? De pérdida y hoy por hoy pues los negocios son conscientes de eso. Pero cómo yo me visualizo como negocio en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que me va a determinar el perdurar o no? Bien, emprender requiere hacerlo por las razones correctas, ¿no? Cuando uno emprende, ¿no? Es importante definir el por qué estoy emprendiendo, cuál es mi objetivo, ¿no? No emprendo para que el resto vea que yo ya tengo un negocio y que todo el mundo, wow, tiene su negocio, ahora es empresario, ¿no? Yo emprendo por razones que son sólidas, por razones que son objetivas, quiero sacar adelante a mi familia, quiero ser mi propio jefe, quiero ofrecer este beneficio de repente a tales personas. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, ¿no? Que venden comida para perro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Salió una marca conocida en supermercados que vende comida para perro, pero uno de sus objetivos, más allá de claramente hacer negocios, claramente de establecer una empresa, fue que
con cada compra se donaba un sol para estas organizaciones que acogen justamente a estos animalitos que a veces están en la calle, por ejemplo, ¿no? Ese fue uno de los objetivos. Entonces, fuera del término del crecimiento pues, que tiene que tener cada organización, porque por eso se forma, también tenía un objetivo que iba en paralelo, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido eh, saber por qué lo estoy haciendo, cuál es mi objetivo. No es que simplemente voy a hacer una empresa, bueno, y ya, ojalá que camine, ¿no? No es así. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de oportunidades objetivas, la búsqueda de oportunidades que claramente contribuyan y sumen a la organización, va a ser determinante, ¿no? El factor diferenciador va a ser aquel valor agregado, ¿no? Que mi empresa tenga por sobre las otras empresas del mismo rubro, ¿no? Y ya les hacía mención, por ejemplo, de los restaurantes, ¿no? Hay muchos en realidad, pero tiene que haber siempre un factor diferenciador. Puede ser de repente el tema del precio, puede ser la rapidez de entrega. Sin embargo, una empresa va a sobresalir de otra, ¿no? En tanto tenga pues este valor agregado que sea difícil de copiar, ¿no? Que sea difícil de copiar, porque el tema del precio, ok, yo lo bajo, de repente sirvo menos en la porción y ya baja el precio. El tema del delivery, bueno, sí, cojo a personas que tengan moto, tengan auto, pero el factor diferenciador tiene que irse por el lado de que sean cosas tan puntuales que así nomás no puedan ser copiadas, ¿no? Entonces, eso le va a dar a mi organización ese plus adicional. Ahora, el término de confiabilidad, ¿no? Es algo hoy, en la coyuntura actual, importantísimo. Porque, por ejemplo, hoy en día yo, ¿por qué le compro a un restaurante? Porque sé que son limpios, porque sé que están actuando dentro de lo que exige la norma sanitaria, por ejemplo. No todos lo hacen, ¿no? Muchos restaurantes hoy en día cuelgan incluso, ¿no? En sus páginas web videos de cómo se les hace las pruebas rápidas a sus colaboradores, por ejemplo, ¿no? Cuelgan videos de cómo se trabaja dentro de la cocina del restaurante. Y ese es un plus adicional porque uno está viendo cómo es que están manejando el tema sanitario y no todos lo hacen. Entonces, ese factor diferenciador va a ser pues esta diferencia entre la continuidad de un negocio, ¿no? O posiblemente la extinción del mismo, ¿no? Bien, como ya les mencionaba, el tema del plan de negocios también es importante porque incluye términos muy indispensables, ¿no? Como es la competitividad, la propuesta de valor, la innovación, el ser creativos también para poder perdurar, ¿no? Los innovadores tienen la capacidad de movilizarse para la colaboración, experimentar rápidamente e implementar soluciones, ¿no? Y ese es el tipo de personas, en realidad, que las empresas buscan, ¿no? Em, es valioso hoy en día contar con profesionales que estén en capacidad de analizar la información, pero que la analicen de forma correcta, ¿no? De forma correcta, de forma integrada a todas las áreas de la organización, de manera que se pueda unificar las estrategias y así tomar mejores decisiones, ¿no? Un innovador, una persona creativa, innovadora, cuando hace pues estos planes de negocio, cuando hace en estos emprendimientos, no solamente está pensando en que creo esto y ya está, no. Tengo que ver dónde va a estar, quiénes más lo van a integrar. Entonces, vemos que la toma de decisiones va a un nivel macro. Bien. ¿Por qué es tan importante innovar y crear? ¿No? Porque podemos investigar, podemos experimentar e innovar rápidamente, ¿no? Si bien no podemos resolver problemas complejos de la noche a la mañana, la participación de empresas, en este caso universidades en medio de esta pandemia, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y personas de todo el mundo en general, ¿no? Han demostrado que la sociedad puede enfocarse muy rápidamente en abordar los desafíos que tiene el mundo real, ¿no? Y,
y abordamos, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Las primeras investigaciones que surgieron de universidades y agencias de salud justamente se dieron en China, ¿no? Y lo que hizo pues la comunidad científica fue unir esfuerzos, ¿no? Ahora ya no solamente China investiga sobre este tema del virus, sino es a nivel, la escala es a nivel mundial, ¿no? Se han unido muchos científicos y muchas personas pues que están de la mano, ¿no? Con el tema médico, ¿no? Entonces, vemos cómo no ha quedado solamente cualquiera, pues en algún momento lo escuché, bueno, que vea China, pues cómo soluciona este problema. No es así, lamentablemente, ¿no? Ya el tema se desbordó, se hizo pandemia, fue a nivel mundial, ¿no? Entonces, hoy día los países tienen que sumar esfuerzos y si alguno de ellos descubre antes la vacuna, están pues, han firmado estos acuerdos, ¿no? Para que el, la vacuna se dé pues a nivel mundial y que no tenga pues mayores sobrecostos más que el elaborarla, ¿no? Hay un mayor enfoque en la empatía y la resolución de problemas del mundo real, ¿no? Eh, hay que ser conscientes en este punto que la innovación que se está haciendo en aras del coronavirus, de adoptar nuevas estrategias, de tratar de conseguir la vacuna, es justamente el enfoque al que nos lleva el darles eh, beneficio a toda la población, ¿no? El que toda la población se vea beneficiada. Por eso es que justamente se está queriendo llegar a la vacuna, ¿no? El que toda la población logre ese bienestar, ¿no? Entonces, si un país lo descubre, no lo voy a guardar solamente para mi país, ¿no? De eso se ha tratado justo el tema de las reuniones que tienen, las alianzas, porque no puedo en una situación tan delicada apelar a la mezquindad. Entonces, en este punto la empatía juega un rol pues importante, ¿no? El querer que todos logren ese bienestar, ¿no? Necesitamos y podemos colaborar para el cambio. Hay muchos profesionales, muchas personas que han sumado esfuerzos justamente para lograr visualizar alternativas de solución frente a esta situación, ¿no? Se dio, por ejemplo, en el caso de eh, cuando llegó a los picos más altos, ¿no? De los contagios aquí en Perú, se establecieron pues estas tiendas de campaña, estos hospitales de campaña, algunas universidades prestaron su campus, ¿no? Para establecer estos hospitales de campaña. Entonces, vamos más allá de, ¿no? El innovar y crear nos lleva a pensar en colaborar hacia un cambio real, ¿no? La resolución de problemas complejos nunca ha sido fácil, ¿no? Para crear grandes soluciones es esencial una diversidad de habilidades y también de conocimientos, ¿no? Entonces, creo que el mundo hoy ha respondido de forma adecuada. Cada día en ese sentido somos más empáticos, ¿no? Al menos no creo que haya alguna persona pues en el mundo que esté pensando en dañar a otra si es que, por ejemplo, se encontrara la vacuna, ¿no? No es que me lo voy a guardar para mí, ¿no? Entonces lo comparto para que todos logren ese bienestar y para salir todos de esta situación, porque si yo te cuido, me estoy cuidando a mí mismo, ¿no? Bien. Actualidad, innovación en pandemia, ¿no? La necesidad es la madre de toda invención, ¿no? Yo innovo porque hay una necesidad, ¿no? Estoy innovando, estoy creando porque tengo una necesidad. ¿Por qué voy a sacar la vacuna? Porque hay una necesidad de poder protegernos, de poder tener todos bienestar, de poder contar todos con salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es importante, ¿no? Importante que todos sumen esfuerzos para lograr esta, esta ansiada vacuna, ¿no? Entonces, tenemos allí ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo la comunidad científica se está uniendo, por ejemplo, en términos de innovación, justamente, ¿no? Y hay aquí un mapa global de soluciones creadas, ¿no? En respuestas al COVID-19, ¿no? Con clasificaciones, dicen ubicaciones. Ahora, recordemos que el término de
innovación y creación no solamente va por el tema de la vacuna, ¿no? Hoy se están elaborando, por ejemplo, mascarillas que eliminan el virus ni bien hacen contacto con la mascarilla. Hay también, pues, protectores faciales, hay incluso em, herramientas para el monitoreo cardíaco, dice ambulatorio en el hogar, ¿no? Se están creando. ¿Por qué? Justamente, ¿por qué se crea este tipo de innovaciones? Porque hay muchas personas que no pueden acudir al hospital porque son, pues, personas que presentan un elevado riesgo de contagio en los hospitales. Entonces, se crean pues estas innovaciones, ¿no? Para que las atenciones que puedan tener en lo posible, por ejemplo, sea en casa, ¿no? Que no requieran ir al hospital, ¿no? Entonces, incluso estos mapas muestran en dónde se han hecho las innovaciones y qué tipo de innovaciones son, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el ranking mundial de ciudades sobre innovación del coronavirus, ¿no? Entonces, hay muchos países que se han sumado, ¿no? A esta lista de innovaciones. La delantera, bueno, la lleva Estados Unidos, pero no es el único país, ¿no? No es el único país. En este sentido, la pandemia del COVID-19 ha traído consigo muchas amenazas, pero también oportunidades, ¿no? Y así lo visualizan las personas pues, que están sumergidas, ¿no? En este ámbito de colaboración, de innovación, de creación de nuevas herramientas, ¿no? Vemos también allí un ejemplo de una organización, ¿no? Un proyecto que justamente se inició por esta pandemia, ¿no? Entonces, busca en ese sentido, pues, tener mayor información, ¿no? De todo lo relacionado, ¿no? Con cómo es que va evolucionando, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? Cómo es que el virus de repente evoluciona, si es que hay una mutación, si es que en vez de disminuir su carga viral va aumentando. Entonces, vemos cómo hoy en día hay organizaciones que se han originado a raíz de esta situación, proyectos que buscan la innovación y la creatividad a raíz de esta situación. Entonces, siempre hemos visto, ¿no? Al menos en estos últimos meses, que aparentemente todo es malo, pero hay pues cosas que están saliendo adelante, ¿no? Como por ejemplo estos proyectos, ¿no? Muchos de nosotros de repente ni siquiera conocemos que existen proyectos destinados únicamente a agregar más información de la que se conoce, ¿no? Fuera de la que se conoce en televisión por los medios televisivos, ¿no? Pero hay pues organizaciones, hay proyectos que todos los días alimentan esa data, ¿no? Para ver justamente la evolución del virus. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas impresoras 3D, ¿no? Que hoy en día hacen las mascarillas o las máscaras faciales justamente para los trabajadores médicos. Cuando recién empezó esta situación y no había instrumental médico, no habían guantes, empezaron a escasear mucho el tema de los protectores faciales para los médicos, por ejemplo, las empresas que hacían uso justamente de estas impresoras 3D se pusieron a disposición del tema de salud, empezaron a fabricar este tipo de instrumentos porque eran altamente requeridos en los médicos. Recuérdese al inicio, cuando no se sabía mucho de este virus, muchos médicos se contagiaron justamente porque no tenían la protección adecuada. Entonces, cuando ya se empezó a tener más conocimiento de esta situación, pues empezaron justamente las empresas que tenían a disposición estas herramientas tecnológicas a elaborar este tipo de máscaras faciales, ¿no? El BBVA, ¿no? Es una de las instituciones que pertenece a la banca privada, ¿no? Y nos habla justamente del ecosistema de innovación unido ante la crisis del coronavirus, ¿no? Eh, este, esta empresa, ¿no? En alianza con muchas otras, ¿no? Habla allí de Mastercard, Fundación Gates, ¿no? Wellcome, ¿no? Se han unido justamente para agilizar, por ejemplo, la evaluación de medicamentos y soluciones, ¿no? Crean esta especie de aceleradoras,
¿no? de innovaciones y de nuevos productos con el objetivo de aminorar de repente el tema pues de la expansión del virus, hacen nuevos estudios, ¿no? Y claramente están comprometidos, ¿no? Comprometidos con el desarrollo de la vacuna, tienen objetivos muy fuertes, ¿no? Que es sumar esfuerzos para justamente acelerar la investigación de forma conjunta, incluso con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, la aceleradora, indica allí, permite garantizar la accesibilidad de los productos a aquellos con menos recursos, ¿no? Entonces, ellos se juntan con el fin de que se sumen esfuerzos y que lo mucho o lo poco que se logre también llegue a las personas con escasos recursos. No es posible, ¿no? Que si de encontrarse la vacuna solamente tengan acceso a ellas pues los que tienen dinero. Eso no es posible, ¿no? No es humano. Bien, tenemos estudios anteriores del 2016, ¿no? Donde establecen claramente que hay una estrecha relación entre la innovación, el desarrollo y la productividad, ¿no? Las empresas que innovan son 50% más productivas que las que no innovan, ¿no? Y en este punto ya se venían pues de antaño, no es de ahora, haciendo pues estos estudios, ¿no? Entonces, la innovación, la creatividad claramente contribuye, ¿no? A un aumento en la productividad, ¿no? Bien. ¿Cuál es el efecto de la innovación en la productividad? ¿No? Y hay pues 3 puntos, lo segmenta en 3 etapas, ¿no? Es un proceso, pero está segmentado en 3 etapas y nos habla que hay a veces pues esta resistencia o este miedo, ¿no? Invertir o no invertir en innovación, ¿no? Claramente, pues, es un riesgo, ¿no? Todo conlleva un riesgo, eh, pero finalmente se tiene que tomar la decisión. La segunda etapa es justamente la innovación. ¿Cuál es la probabilidad de que la inversión se traduzca en innovación? ¿No? Claramente se invierte tanta cantidad de dinero, pero cuánto se va a innovar, ¿no? Partiendo de esa cantidad de dinero. Y la tercera etapa es cuál es el impacto de la innovación en la productividad, que como sabemos es un impacto alto, ¿no? Con grandes márgenes, si es que claramente se ha escogido pues el proyecto correcto, si es que la innovación es buena, ¿no? Bien. Y otro punto fundamental es que se indica en este estudio, ¿no? Que las empresas que solo atienden el mercado doméstico son menos productivas, es decir, las empresas que se reducen a un espacio geográfico y que solamente allí desarrollan su actividad, tienen pues menos probabilidades o son menos productivas, ¿no? Distintos a las empresas, por ejemplo, que ganan territorio en estas cadenas globales de valor y de exportaciones, ¿no? Si yo envío mi producto al exterior, probablemente tenga más probabilidades de ser más productivo, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.